Saludamos ya al vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Marín. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Despierta Andalucía. Muy buenos días, un placer, como siempre. Bueno, estamos viendo que la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis derivada socioeconómica está afectando a todos los sectores y es muy importante, según reclaman los propios ciudadanos, afrontarla desde una posición de, al menos, estabilidad política. ¿Es el caso de Andalucía? Pues afortunadamente sí, ¿no? Yo creo que desde el primer momento entendíamos que si queríamos salir de esta situación en el menor tiempo posible y con las consecuencias tanto en el ámbito sanitario como social o económico, mejor, pues había que hacerlo desde esa coordinación, desde ese trabajo en común donde realmente nos hemos situado el Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo sé que es muy difícil con todo lo que está sucediendo encapsular un gobierno de una comunidad autónoma como la nuestra, pero creo que lo hemos conseguido. Y en ese sentido, pues espero que los ciudadanos también lo vean. Si hay estabilidad, si hay normalidad, si hay tranquilidad a la hora de afrontar los problemas, que son muchos y muy graves, será mucho más fácil encontrar las soluciones. Si todos nos ponemos nerviosos y nos vamos solo a la confrontación, como es el caso de lo que está sucediendo en otros territorios, pues eso finalmente yo creo que quien lo va a pagar no van a ser los gobiernos, van a ser los ciudadanos. Y por eso tanto el presidente, Juan Manuel Moreno, como yo, tenemos muy claro la dirección de este gobierno y sabemos que no será fácil, pero va a seguir unido, va a seguir encapsulado, como te decía anteriormente, porque el objetivo no es otro que intentar salir lo antes posible de la situación sanitaria para empezar a crecer, que es lo que realmente nos va a permitir afrontar el futuro con un poquito más de optimismo. Esa es la idea, por ejemplo, en la que se busca ese consenso del que tanto habla el presidente de la Junta y usted también, señor Marín, en torno a los presupuestos, ¿no? Que es que todo el mundo sume, ¿no? Sí, bueno, yo, si me lo permiten, quisiera agradecer a todos los portavoces de los grupos políticos, de todos los que están en el Parlamento de Andalucía, su disposición inicial a negociar estos presupuestos del 21 para dar esa estabilidad económica que también necesita una comunidad autónoma, porque se pueden reclamar, como además es razonable y es lógico, medios materiales y medios humanos para combatir la COVID, pero para eso hay que tener presupuesto y para eso hay que tener financiación, no lo olvidemos. Si detrás de todas las decisiones no tenemos esa posibilidad, pues todo se nos desmorona. Y estamos en esa situación. Ahora mismo estamos con un presupuesto 20 aprobado, como ustedes saben. Vamos a intentar aprobar el del 21, y digo vamos a intentar porque no es una decisión solo del Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos. Necesitamos el apoyo y la complicidad de otras fuerzas políticas y hemos abierto ese diálogo. El consejero Juan Bravo ya ha iniciado esa ronda de negociaciones con los partidos y en principio todos han mostrado su disponibilidad para hablar de todo e intentar buscar el mejor camino para los próximos años. Y en paralelo pues se están celebrando hoy precisamente, no sé si habrá empezado ya en Madrid, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que habíamos solicitado, tanto al presidente como yo mismo en muchas ocasiones, a la señora Montero, y ahí es donde realmente tenemos hoy esperamos las decisiones del Gobierno para poder también afrontar nuestras cuentas públicas con unos criterios más o menos objetivos y fiables. Estamos hablando de, no sabemos a estas alturas, en el día de hoy, si se va a flexibilizar el déficit de las cuentas públicas de todas las comunidades autónomas o si va a haber algunos condicionantes. Nosotros vamos a pedir también, lo hará hoy el consejero en ese Consejo de Política Fiscal, vamos a pedir un fondo COVID para 2021 que nos permita también amortiguar esa caída de ingresos que vamos a tener todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos, por la situación de parálisis económica que ha habido, y vamos a esperar la respuesta. Si esas incógnitas desaparecen en el día de hoy, si la señora Montero nos arroja un poco de luz, pues podremos hacer unas cuentas públicas, yo creo que también mucho más serias en cuanto a lo que son los objetivos que nos marquemos, porque tampoco se trata de disparar el gasto de tal forma que las próximas generaciones paguen lo que nosotros decidamos ahora. Hay que hacer unas cuentas públicas razonables, hay que hacer unas cuentas públicas que sean posibles de ejecutar y eso requiere, bueno, pues de la complicidad de todos, ¿no? Y ahí el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, igual que el resto de comunidades autónomas, tendremos todos que ceder un poco si finalmente tenemos esa intención real que muchas veces decimos, pero que no siempre se materializa,
de querer solucionar esta situación entre todos, ¿no? Como muchas veces decimos, ¿vamos a salir todos juntos? Pues a ver si es verdad, ¿no? Señor Marín, sin duda tener unas cuentas aprobadas, unos presupuestos, eso da estabilidad desde luego a cualquier comunidad. El otro día teníamos aquí a Albert Rivera, que nos comentaba que Andalucía es una tierra muy interesante para inversores extranjeros. ¿Tiene usted constancia de que haya muchos inversores o empresas que quieran invertir aquí en Andalucía, dando esta imagen, desde luego, que usted dice de estabilidad, como la que pues podemos dar? Sí, lo hay. Además, yo me reúno diariamente con muchísimas empresas y muchísimos fondos y hoy el resto de consejeros que en este momento están interesados por muchos de esos proyectos importantes que hemos puesto en marcha en Andalucía, pero todo esto ha venido fruto de un trabajo previo, es decir, no es que ahora seamos más interesantes que hace un año y medio porque haya un gobierno diferente, sino porque ha habido un gobierno diferente que ha hecho las cosas también de forma diferente. Durante 2019 se nos criticó, por una parte también es razonable porque tienen otra visión de lo que es la política fiscal y la política económica de un país, como puedan ser las fuerzas más de izquierda en el Parlamento, porque eliminábamos sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales. Incluso se nos llevó al Constitucional un decreto de simplificación administrativa porque le queríamos hacer la vida más fácil a los que querían invertir y generar empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Pues todo eso, si tú le bajas los impuestos, eres más competitivo fiscalmente. Si tú das seguridad jurídica porque eliminas más de 600 trabas administrativas y 26 leyes, si tú le haces la vida más fácil, en definitiva, a los que pueden generar empleo en tu tierra, pues al final resulta de que las empresas y los fondos extranjeros especialmente, pero también los empresarios andaluces apuestan por este territorio. Y eso yo creo que es positivo. Y ahí es donde yo creo que Albert, que lo conoce muy bien por su labor y su trabajo actual, pues tiene también contactos con muchísimas empresas que hoy están apostando por Andalucía, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar a sacar esos proyectos de colaboración público-privada que hemos puesto en marcha, Ciudad de la Justicia de Sevilla, la de Jaén, el tercer hospital de Málaga, en definitiva, mucha inversión que ahora no se puede hacer desde las administraciones públicas por la situación que tenemos y que tendrían que esperar muchísimos años para poderse ejecutar muchas obras de infraestructura que son necesarias para generar empleo y riqueza en un territorio. Así que estamos en esa posición. Es cierto, y ya le digo que yo me reúno de vez en cuando con algunas empresas que muestran mucho interés por invertir en Andalucía y algunas ya lo están haciendo, ¿eh? Cuando cambiamos el decreto de simplificación administrativa, si me lo permiten, recibimos muchas bofetadas, ¿no? Pero hoy hay 2.000 millones de euros moviéndose en Andalucía en 137 proyectos de nuevos hoteles. Creo que ese es el camino si queremos en este momento generar riqueza en Andalucía. Señor Marín, esta pandemia, el coronavirus lo ha trastocado todo, que no lo podía imaginar hace un año por estas fechas, por ejemplo, pero uno de los sectores que más se ha visto afectado ha sido el turístico, el hostelero también, que tiene, en fin, que tanto mueve en Andalucía. ¿Cómo ha sido el verano y qué previsión hay de la Navidad, que se ve como una tabla de salvamento, ¿no? Bueno, el verano ha ido algo mejor de lo que inicialmente se preveía. Yo recuerdo cuando me reunía en mayo y en junio con la Confederación de Empresarios de Andalucía, con los sindicatos en la mesa del turismo y con todos los profesionales, y las previsiones eran de un 30%. Todo el mundo hubiera firmado un 35% en el mes de mayo, junio, que se quedó el turismo a cero. Afortunadamente los datos han sido mejores, ¿no? Incluso hemos liderado el turismo en España durante julio y en agosto, algo que nunca había sucedido. Y eso ha sido fruto no del trabajo solamente de los profesionales y del sector turístico, ¿no? Y de lo que podamos haber aportado desde la consejería, sino también ha sido fruto del trabajo que se ha hecho en materia sanitaria durante la pandemia. Yo creo que ahí, cuando hemos visto que Andalucía pues presentaba una cifra y unos números en relación a las personas, a los contagios, a la evolución de la COVID en definitiva, pues eso nos ha dado un plus de seguridad de cara a los mercados, especialmente nacional, y eso pues ha tenido sus resultados. Buenos no, mire usted, no pueden ser buenos los resultados cuando sabemos que este va a ser el peor año de la historia del turismo a nivel mundial y por supuesto también en Andalucía. Pero el turismo se ha comportado de forma muy diferente en nuestra comunidad autónoma en función de los destinos, ¿no?
Ha habido destinos de sol y playa que dependen del turismo internacional, como puede ser la Costa del Sol, que han sufrido mucho. Pero ha habido otros, nos vamos a Cabo de Gata, a Níjar, nos vamos a Sierra Nevada, el mejor verano de su historia, nos vamos a muchas provincias de interior y también a algunos destinos de playa, Cádiz especialmente, o Huelva, que han tenido unas cifras que han salvado un poco el verano. Sin embargo, estamos conociendo que hay algunos hoteles que van a cerrar sus puertas y no saben cuándo volverán a abrir. Ustedes han puesto ahora en marcha el bono turístico, que es esta promoción de 300 euros que se pueden ahorrar las familias que quieran estar 3 noches en hoteles de Andalucía. Sin embargo, es una medida suficiente para evitar el cierre de estos establecimientos que ya a duras penas podían soportar el problema de la estacionalidad, ¿no? No, no son medidas suficientes. El turismo, va a haber muchos hoteles que van a cerrar y va a haber mucho empleo que se va a perder. Yo creo que eso lo saben todos los profesionales y es obvio, ¿no? En Andalucía se va a perder este año en torno a 120.000 empleos, entre 100 y 120.000 empleos en el sector. Y van a cerrar muchas empresas del sector turístico y especialmente hoteleros, ¿no? Pero también es cierto que lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazos esperando cómo cierran y no hacer nada. Y cuando hemos intentado convencer al Gobierno de España de que había que poner en marcha herramientas, pues no lo hemos conseguido. Y por eso lo hemos tenido que hacer desde Andalucía. El bono turístico ya desde el 1 de octubre se puede solicitar y afortunadamente está empezando a funcionar. Eso va a ayudar a que se pierda menos empleo y cierren menos empresas. Y algo muy importante que también nos demandaban los mercados internacionales, especialmente las aerolíneas y turoperadores alemanes y británicos, que era un seguro para que cualquier viajero que pueda venir de esos países a Andalucía o a España pues tuvieran la tranquilidad de que si les sucede algo van a tener todo cubierto y que después pueden regresar a su país porque con ese seguro van a poder hacerlo y no les va a costar absolutamente nada. Pues eso también lo hemos puesto en marcha y ese es un mensaje al mercado internacional muy, muy importante. De hecho, esos mensajes son los que reactivan la reserva de cara a la próxima primavera, porque el turismo internacional no se mueve de hoy para mañana. Se mueve dentro de 4 o 5 meses porque hay que conectar aeropuertos, hay que poner en marcha paquetes, las compañías y las agencias de viajes internacionales tienen que empezar a movilizar esos recursos para poder crear esa demanda y la inmensa mayoría de los hoteles de los que estamos hablando que se van a beneficiar de ese turismo internacional pues son hoteles que tienen un segmento de turistas medio alto con un gran poder adquisitivo y que este mensaje pues sin lugar a dudas lo estaban esperando y no nos lo hemos inventado nosotros, le confieso que esto no ha sido que nos haya iluminado, no, simplemente hemos ido a Alemania, hemos ido a Reino Unido, hemos ido a Francia, hemos ido a Bélgica, nuestro secretario general de turismo con nuestro equipo hemos hablado con los gobiernos, hemos hablado con las aerolíneas y hemos puesto en marcha ese seguro que también va a ayudar, pero a su pregunta vuelvo a responder, no es suficiente, se va a perder empleo y se van a perder muchas empresas. Una cuestión más relacionada con el turismo porque afecta no solamente a los hoteles, a la restauración, sino obviamente, como usted ha comentado, también al sector aeronáutico, que es un sector tan dañado en nuestra comunidad. ¿Cree usted que ha faltado sensibilidad por parte del Gobierno en entender que el turismo es una gran industria? Yo creo que es que no se ha creído en el turismo. Lo he dicho en varias ocasiones y me remito a algunas de las declaraciones que hemos tenido que escuchar en estos últimos meses, ¿no? Cuando un ministro del Gobierno de España te dice lo que decía el señor Garzón de lo que significaba el turismo, o el propio señor Simón se alegraba de que hubiera menos turismo británico que viniera a nuestro país, pues creo que no dimensionaban realmente lo que este sector significa. El turismo en Andalucía hasta el 14 de marzo aportaba el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. El turismo generaba más de 420.000 empleos al año en Andalucía. Es decir, una aportación a nuestro PIB de casi 23.000 millones de euros. Yo creo que cuando uno habla de estas dimensiones, o habla de que en España se van a perder más de 150.000 millones de euros este año, precisamente por la situación del sector turístico, lo menos que podemos esperar es que haya una reacción de nuestro gobierno, no del autonómico o de los autonómicos. Y en ese sentido, pues nos hemos sentido un poco, bastante, ¿no? En este caso, abandonados, pero bueno, yo creo que siempre hay tiempo para rectificar y para recuperar espacio.
Yo estuve en una videoconferencia hace unos días con la Comisión Europea de Turismo, hablé con la vicepresidenta. A mí lo que me sorprendió es que España todavía no hubiera presentado ningún plan de rescate del turismo en la Unión Europea para nuestro país. Pero me consta que después de esas conversaciones, unos días después, pues la ministra se ha puesto al hablar con la vicepresidenta de la Comisión Europea y parece que están empezando a negociar algo. Yo lo que espero es que lo hagan pronto y que den certidumbre a las empresas. Mire, es una buena noticia que los ERTE se prolonguen hasta el 31 de enero, porque a los empresarios y a los trabajadores les da tranquilidad, pueden hacer sus previsiones para el próximo año. Entonces yo lo que espero es que no nos quedemos ahí, ¿no? Que una vez que nos hemos dado cuenta del problema, que para eso nos pagan nuestro sueldo los ciudadanos, pues que seamos capaces de buscar soluciones. Y creo que estamos todavía a tiempo de hacerlo, aunque, como le decía, desgraciadamente algunos se quedarán en el camino, ¿no? Bueno, son datos económicos derivados de esta pandemia, pero yo quisiera ya ahondar en la situación sanitaria real por la que atraviesa nuestra comunidad. Este fin de semana de nuevo hemos conocido más de 1.100 contagios, prácticamente es una cifra que se está repitiendo a diario. ¿Está la situación controlada en Andalucía? Sí, está controlada y vamos a seguir teniendo muchos positivos porque cada vez se hacen más PCR y más pruebas diagnósticas. Es decir, a medida de que se va aumentando el volumen de pruebas, pues tendremos más personas que darán positivo. Yo le confieso que, por lo menos desde el Gobierno, lo que valoramos desde el Gobierno de una forma más especial y atendiendo a los criterios siempre de los equipos de epidemiología y de los expertos que trabajan en el SAS, pues son esos datos de hospitalización que tenemos y de ocupación de UCI, ¿no? Los datos que tenemos este fin de semana, si hacemos referencia a esta mañana en la que nos encontramos todos aquí, es que hemos bajado ya de las 1.000 hospitalizaciones, porque la tendencia de la última semana ha sido a la baja, y además de eso pues tenemos 156 o 154 UCI ahora mismo ocupadas. Esto es aproximadamente un tercio de lo que teníamos el 30 de marzo. O sea, en una segunda oleada el impacto de la COVID ha sido un tercio del que fue en cuanto a lo que es la presión sanitaria y también a la evolución de la pandemia, ¿no? Estos datos son importantes de tener en cuenta porque eso va a significar si puede o no haber una saturación de nuestro sistema sanitario, que es lo que debería de preocuparnos a todos. Pero la COVID va a seguir ahí y va a seguir provocando, desgraciadamente, fallecimientos y va a seguir provocando personas que tengan que sufrir esta enfermedad o bien en los centros hospitalarios o confinados en su casa. En definitiva, tenemos que convivir con ella hasta que no tengamos una vacuna y la sociedad científica pues nos dé una solución. Y mientras tanto, pues hay que intentar mantener pues la actividad social y económica, porque esto no es solamente una crisis sanitaria, y al final pues hay que intentar, como les decía, mantener el mayor número de empleos posible, de mantener la normalidad, si es que se le puede llamar normalidad, a lo que hoy estamos viviendo, de que nuestros hijos puedan ir a los colegios, de que cuando necesitemos un médico pues nos pueda atender, o cuando necesitemos desplazarnos para ir a nuestro trabajo, que lo podamos hacer con cierta garantía y normalidad. Ahí es donde vamos a tener que estar, pero la evolución sanitaria en Andalucía está controlada, afortunadamente, siempre lo ha estado desde que empezó la pandemia. Sufrimos mucho el primer mes. Recuerdo aquellas ruedas de prensa y aquellas reuniones casi diarias del gabinete de crisis con el consejero Jesús Aguirre, el presidente y los que estábamos, que había días que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, es cierto, porque la evolución era muy difícil, era una incertidumbre permanente, pero ya todos hemos aprendido, ¿no? Todos hemos aprendido, los políticos también. Escuchaba antes ese manifiesto de los científicos. Aquí todos hemos aprendido a manejar un poco más la situación y ahora yo creo que hay que lanzar también ese mensaje de tranquilidad. Cuando haya que cerrar algo, se cerrará. Este gobierno ya lo demostró. Nosotros cerramos los colegios en Andalucía antes que lo hiciera el gobierno de España. Es decir, no vamos a poner en riesgo ni una sola vida. Pero lo que también es cierto es que tenemos que vivir. Y en ese sentido yo creo que se están haciendo las cosas lo razonablemente bien que se pueden hacer y que afortunadamente pues eso se está traduciendo en que hoy Andalucía está siendo reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional como una comunidad autónoma dentro de España que realmente tiene una situación estable, ¿no? en esta pandemia que todos estamos sufriendo. Bueno, pues señor Marín, están con nosotros Cristian Campos, Ana Pérez Luna y también Daniel Toledo, que nos ve
por videoconferencia. Ellos también tienen alguna cuestión, alguna reflexión. Si quieres, Ana, empezamos por ti. Sí, señor vicepresidente, encantada de saludarle aquí. Decía usted, todos hemos aprendido, ¿no?, con respecto a la pandemia. Y yo quería preguntarle, ahora que hemos conocido hace escasos días que ha sido usted respaldado por la presidenta de su partido como coordinador de Andalucía, ¿qué ha aprendido Juan Marín durante todo este tiempo? Es decir, ¿qué reto se plantea en adelante? ¿Qué cambiaría? ¿Qué autocrítica hace? Bueno, yo no tengo... A nivel personal no tengo ningún objetivo. Le confieso que yo llegué a la política. Claro. A la política llegué de casualidad. Mi vida iba por otros derroteros, ¿no? Pero sí le confieso que he aprendido que todo lo que uno puede pensar, todo lo que uno puede creer, tiene que estar siempre sustentado en la información más fidedigna posible, y que a veces no se pueden tomar decisiones en función de tu ideología política, sino que hay que hacerlo en función del interés del conjunto de la ciudadanía. Cuando tomamos decisiones solamente desde el punto de vista del partido al que represento o de la ideología a la que represento, nos equivocamos. En este momento yo creo que hay que aplicar más que nunca el sentido común a la política desde la gestión, y sobre todo pues dejarse llevar por las personas que conocen todos los ámbitos en los que uno se mueve cada día. Hay que ser mucho más humilde. Yo creo que a la clase política nos falta mucha humildad a todos, y sobre todo entender que nuestros despachos no están en San Telmo o no están en el Parlamento o en la Moncloa, sino que tienen que estar en la calle. Ahí es donde la gente realmente te traslada cuáles son sus problemas. Y hemos cometido errores, seguro que hemos cometido errores, y que seguiremos cometiéndolas. ¿Por qué? Pues porque solamente se equivoca el que toma decisiones. Lo que no podemos es dejar de tomar decisiones sencillamente porque eso signifique arañar un puñado de votos a la izquierda o a la derecha. Eso es un error, yo al menos no lo comparto. A lo mejor es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero me da igual. Yo vine a la política para intentar hacer cosas, ¿no? Para intentar hacer a la gente un poquito más feliz, pero ya le digo, veo demasiada soberbia en los políticos actuales. Cuando habla de errores? Bueno, cuando hablamos de errores, fundamentalmente nosotros, cuando pusimos en marcha esta legislatura, veníamos de 37 años de gobierno de monocolor, ¿no?, del Partido Socialista, donde se habían hecho cosas bien y donde también se habían cometido errores. Si no, la gente no hubiera decidido cambiar. Y creíamos que lanzando mensajes como los que lanzamos al principio, de que había que reducir estructuras políticas, de que, bueno, pues ahorrarte 3 consejeros, ahorrarte 5 delegados territoriales o no sé cuántos jefes de servicio, pues eso iba a ser la solución del problema. Y ahora te das cuenta de que todo eso te hace falta para poder atender a la gente. Andalucía tiene una dimensión de 87.000 kilómetros cuadrados, 8,5 millones de personas que viven aquí. Somos más grandes que Portugal. Algunos no, cuando hablamos de Portugal como país, pues no vemos la dimensión de este territorio. Y yo creo que necesitamos una estructura a nivel autonómica lo suficientemente fuerte, arraigada en el territorio, que no esté tanto arriba en los gobiernos, sino que esté más en el municipalismo, que esté más realmente en el día a día de cada ciudadano, que no aquí, ¿no? Y eso pues fue un error. Yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que fue un grave error. Por lo demás, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano por cambiar en apenas 1 año y medio muchas cosas que no estaban funcionando, pero nos queda mucho por hacer. No se va a conseguir en una legislatura y probablemente tampoco en 2. Había que iniciar el camino. Y claro, cuando tú inicias un camino con tantas incertidumbres, finalmente te equivocas en algo, ¿no? No sé decirle exactamente en qué más, pero seguro que reducir tanto la estructura de gobierno fue un error. Cristian, por favor. Señor Marín, yo le quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿Se han sentido ustedes apoyados por el Gobierno central? Se lo pregunto porque hubo una primera fase de la epidemia en la que el Gobierno asumió todo el mando, las comunidades prácticamente no podían tomar ninguna decisión, tampoco tenían las herramientas para ello, y hemos pasado a una segunda fase en la que parece que toda la responsabilidad recae en las autonomías. ¿Se han sentido ustedes apoyados? Pues no. Podría decirlo de muchas formas, pero no nos hemos sentido apoyados. Es más, yo creo que ha habido desde el principio, desde que el día 22 de enero del 19, pues aquí hubo un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno no coincidía con el mismo gobierno que había en el gobierno de España, pues hemos tenido mucha dificultad para sacar adelante el día a día.
Y con la pandemia pues ha pasado algo parecido, ¿no? Lo hemos visto en la guerra de cifras, lo hemos visto en el confinamiento, lo hemos visto cuando se nos retiró el material del que disponíamos, lo hemos visto a la hora de la distribución de los fondos. Es decir, no es un reproche, pero es una realidad. Es decir, yo no vengo a decirle al Gobierno de España lo que tiene que hacer. Yo lo único que le pido al Gobierno de España es que trate a Andalucía como el resto de las comunidades autónomas de este país. Yo creo en la igualdad, mire, y la igualdad significa que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. Yo no quiero nada más que usted o que cualquiera de los que estamos aquí. Y en ese sentido, yo creo que el Gobierno de España no ha sido leal con esta comunidad autónoma. Ellos tendrán que dar las explicaciones. Yo sé lo que ha pasado con los fondos de empleo, yo sé lo que ha pasado con los 537 millones del IVA, sé lo que ha pasado con la distribución de los 16.000 millones de euros de los fondos COVID y que Andalucía pues, nos ha perjudicado en más de 800 millones de euros. Sé lo que ha pasado con todo eso y no le encuentro una explicación. Yo no creo que un andaluz valga menos que cualquier otro español, ni se merezca menos que cualquier otro español, porque en determinadas comunidades autónomas cuenten con un respaldo y un apoyo para mantener el Gobierno de España. Yo en eso no creo. Yo estoy seguro de que si el Gobierno de España, el señor Sánchez, fuera leal con Andalucía y la señora Montero, el señor Moreno y yo mismo apoyaríamos al Gobierno de España en lo que fuera necesario, ahora para ir a Europa. Tenemos que ir con una sola voz para negociar las nuevas reestructuración de fondos europeos, esos fondos que se suponen que llegarán a final del 21 a este país. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se van a distribuir? Si Europa ha dicho que los fondos se tienen que distribuir por unos criterios de población, de renta per cápita y de desempleo, los van a cambiar aquí para poder beneficiar, como ha pasado con los fondos COVID, a determinadas comunidades sobre otras, no solamente Andalucía, ha habido otras comunidades autónomas que también han salido perjudicadas. Por eso cuando usted me ha preguntado si nos hemos sentido respaldados, pues mire usted, no nos hemos sentido respaldados, porque al final, cuando haga falta dinero para recuperar las empresas, el sector turístico, cuando haga falta dinero para ayudar a las familias que lo están pasando mal, a nuestras empresas, pues al final esos fondos no los vamos a tener, igual que el resto de los españoles. Me hubiera gustado que hubiera sido así, pero bueno, es una decisión que tomó el Gobierno de España, que yo respeto porque es legítima, pero no la puedo compartir. Bueno, le está escuchando también el señor Marín Daniel Toledo desde Madrid. Adelante. Sí, encantado de saludarle, señor Marín. Igualmente. Yo quería hacerle una reflexión en términos un poco partidistas. Le preguntaría por la mayor o menor incomodidad de ciudadanos a la hora de gestionar toda una pandemia en la que van de la mano del Partido Popular, que se ha llegado a aceptar o ha votado en contra en el Consejo Interterritorial de las medidas que planteaba el gobierno de Pedro Sánchez. Hemos visto posturas muy duras en el PP, le noto un tono muy conciliador a usted. En Madrid esto ha terminado por provocar una cierta ruptura. ¿Cómo terminan de gestionar, cómo pueden gestionar esa situación desde el punto de vista partidista? Bueno, nosotros, lo decía anteriormente, aquí en Andalucía, desde que llegamos el 22 de enero, teníamos muy claro el mandato que nos habían dado los andaluces y lo tenía muy claro, en este caso, no solamente el Partido Popular, sino también Ciudadanos, que era el grupo y el partido al que yo tenía que representar y representé en esas negociaciones. Nosotros teníamos cristalino que Andalucía pedía un cambio y que nosotros teníamos que llevar a cabo ese cambio en el menor tiempo posible. Y después, a nivel nacional, pues hay situaciones como las que usted comenta, que se están produciendo en otras comunidades autónomas, especialmente en Madrid, donde, pues probablemente los criterios que tengan mi compañero Ignacio Aguado, que pueda tener Isabel Ayuso, pues no sean los mismos. Aquí los problemas los resolvemos el presidente y yo en casa, ¿no? Como se suele decir. Cuando hay una diferencia intentamos buscar los puntos de unión. Hay veces que no se consiguen, ojo. Yo tenía una concepción y un concepto, sobre la remodelación de gobierno que hemos llevado a cabo este verano y el presidente tenía otra. Bueno, pues hablamos, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y finalmente hacemos lo que se decide entre todos. Eso no significa que haya crisis, eso no significa que haya... No, en absoluto, eso significa que hay todo lo contrario, hay diálogo, hay consenso, hay acuerdo, que es de lo que hoy creo que se debe nutrir
la política a la hora de tomar decisiones. Y en Madrid, igual que en otras comunidades, pues nos estamos encontrando situaciones que son muy difíciles de gestionar. Y yo comprendo ese nerviosismo y yo comprendo esa confrontación en algunos momentos, y más cuando entra en liza pues un gobierno de España. El señor Sánchez hace apenas 10 días se reunía con la señora Ayuso y aquí todos íbamos a ser amigos, todos íbamos a ir en la misma dirección, pero una semana después, como hemos podido comprobar, pues no es así, ¿no? Todo esto, toda esta política, permítamelo así decir, ¿vale? Aunque sé que a lo mejor no es correcto, pero esta política chica interna de los partidos políticos no beneficia para nada a la hora de tomar decisiones cuando se están en los gobiernos. Creo que, como decía antes, los gobiernos tienen que estar con sus despachos en la calle, viendo el día de los ciudadanos y olvidarse un poco de las cuestiones internas y esos problemas resolverlos cuando llegue la hora de las elecciones, no ahora. Pues señor Juan Marín, estaremos hablando un rato más, pero tiene mucho trabajo que hacer, así que le dejamos que vaya usted a hacerlo. Vicepresidente de la Junta, muchas gracias por estar aquí en Despierta Andalucía. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias a todos.